La Iglesia, el Camino de la Fe, le invita a las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde y los domingos, 2 reuniones. A las 11 de la mañana, reunión dominical, y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la Iglesia, el Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 79 90 60, 83 79 90 68 y 83 34 66 52. Escúchenos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana a través de Grupo Asir, 50 años conectando a millones. Y ahora, la Iglesia, el Camino de la Fe, presenta su programa Tendencias de nuestro tiempo, una visión del acontecer mundial según las Escrituras. Un programa que se transmite los sábados de 8 a 10 de la mañana. Tendencias de nuestro tiempo. Queda con ustedes el hermano Natividad Ramos. Buenos días, estimados hermanos, amigos. Gracias a Dios por esta oportunidad que tenemos de estar aquí para disfrutar de la reflexión de la palabra, que esperamos esta mañana sea una bendición. Gracias a Dios pues entonces por esta oportunidad de estar aquí, y gracias a todos ustedes, nuestros hermanos y amigos que hacen posible este programa, nuestros hermanos que colaboran también aquí en Estados Unidos para que estos programas se retransmitan. Gracias también a nuestros hermanos obreros de la caída de la tarde, que han sido muy generosos en estar siempre al pendiente para orar por todas aquellas necesidades que se presentan aquí en estas llamadas de nuestros programas. Muy bien, pues voy a decirles que este programa es sustentado por la Iglesia El Camino de la Fe, que está ubicada en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, en la colonia Francisco Garzazada. Pertenece al municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, pero específicamente estamos entre Avenida Churubusco y Constituyentes de Nuevo León, en la acera norte. Tenemos reuniones el día de mañana a las 11, es la primera, y a las 5 de la tarde tenemos la segunda reunión que tiene corte evangelístico. Si usted no tiene un lugar a donde ir, le invitamos. Particularmente aquellos que han estado batallando para consolidar su vida cristiana, les hacemos una convocatoria porque queremos que usted se siente a oír lo que es la palabra de Dios, lo que es la doctrina que garantiza que el creyente habrá de ser consolidado, construido en esta fe preciosa. Así que, mis hermanos, muchas gracias a Dios por todas estas bondades. Entre semana, el día viernes, tenemos un culto general. Empezamos a las 7 de la tarde. Así que le invitamos, estamos inclusive en este tiempo tratando cuestiones de profecía. Ya ve que los acontecimientos que se están dando están causando que mucha gente hable cuestiones de la profecía, pero conviene que estemos muy centrados en lo que es no la especulación ni es la fantasía, sino lo que es la profecía en términos de la fe, en términos de los proyectos de Dios. Así que le invitamos para que usted nos acompañe si tiene oportunidad. Muy bien,
Pues usted sabe que hemos estado trabajando sobre los programas en la mañana a cargo de nuestra hermana Elizabeth Adriana Ramos. Esta mañana ella no está con nosotros, ¿verdad? En este caso está atendiendo a la hermana Rosario Jalomo de Ramos. Que Dios la ayude, todo salga bien. Y aquí estamos, mis hermanos, bendiciendo el nombre del Señor Jesús. Muy bien, pues entonces no está nuestra hermana Elizabeth Adriana Ramos, no va a pasar su espacio haciendo un puente con la historia, pero vamos a utilizar todo este tiempo en el tema que hemos estado ocupados, que es precisamente en la pregunta que hizo el Salmo 8. ¿Qué cosa es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de lustre, y todas las obras de tus manos pusiste debajo de sus pies. Todas las obras, es decir, Dios le entregó un señorío y lo hizo superior a toda la creación. Dígase lo que se diga, el hombre tiene una creación de carácter superior precisamente por la manera como fue creado. Y eso es precisamente lo que hemos estado viendo. Y esta mañana, bueno, me acompaña de nuevo el hermano Edmundo. Le doy la bienvenida. Gracias, hermano, y un saludo a todos los hermanos y las personas que en este día nos están escuchando. Un día fresco, agradable, mas sin embargo sabemos también por las cuestiones que hemos escuchado a través de las llamadas telefónicas, que este es un día, hermano Ramos, en el que mucha gente lo espera, porque para ellos es su culto, es su alimento espiritual, y sí, que esperamos también que nuestros hermanos que están esperando este día, esta hora, sean grandemente bendecidos, así como aquellos que tienen poco tiempo de escuchar este programa, que puedan sustentarse en esa fe preciosa. Muy bien, pues entonces entramos en materia. Hemos dicho que a esa pregunta de qué cosa es el hombre, pues la única manera de responderla eficientemente es precisamente yendo al Génesis, al libro de los principios, y ver cómo se dio la creación del hombre para poder entender un poco por qué es tan importante. Tan importante así, dice, para que Dios se acuerde de él, es decir, lo tenga en mente. 2, esto ya de por sí descalifica aquello de que Dios creó el mundo y lo soltó y lo puso a expensa de leyes y él se ausentó. Este mundo está bajo la tutela de Dios. Amén. El Señor Jesús lo dijo: vuestro Padre sabe, alimenta los pajarillos, alimenta la creación entera, da belleza a las flores, a las plantas. Entonces implica que hay un cuidado. Que sustenta las cosas. Bueno, hay un cuidado y que además les da un sustento, un sostenimiento, las hace seguir siendo. Amén. Porque si Dios quitara ese apoyo, pues la creación dejaría de serlo. Así es. ¿Verdad? Por eso dice que se sustenta con la palabra de su potencia. Así que, mis hermanos, tenemos en primer lugar el hecho de que Dios se acuerde. Y eso ya es bastante. Así es. Ya es un lujo que Dios nos ha concedido tener, que Él se acuerde de nosotros. Así que cuando usted levanta su plegaria a Dios, pues usted no es un desconocido, ¿verdad? Es decir, Dios nos tiene en su mente. No solamente se acuerda de nosotros, dijo el salmista, sino que nos visita. Y la visitación, por supuesto, implica el hecho de que Dios siempre se ha hecho presente con los hombres en todas las etapas de la historia. Sí. Siempre ha habido manifestación de Dios.
y eso de manifestarse es hacerse público. Pero una de las visita de visitas, es cuando el Verbo se hizo carne, vino a vivir entre nosotros, fue vecino nuestro por 30 años, alrededor de 30 años, un poco más. Se hizo vecino, no nomás de Nazaret, se hizo vecino de la raza humana. Entonces, evidentemente, la palabra del salmista ahí era de carácter hasta profético, que lo visites. Por eso dice el Evangelio, en el mundo estaba y el mundo no le conoció. Qué pena. Qué pena que Dios haya sido tan generoso con la raza humana y no le hayamos correspondido cuando mandó a su Hijo, ¿sí? Al contrario, el mundo lo desconoció, lo extrañó, en el sentido de verlo como alguien ajeno, como un usurpador propiamente, cuando que este mundo es suyo, es de su propiedad. Así es. Qué contraste de veras entre, digo, qué cercana está la ingratitud del hombre. Y luego después, además de venir a estar entre nosotros, moría en una cruz por nosotros. Qué maravilloso, ¿no? Absolutamente. Entonces yo creo que pues no tenemos con qué pagarle. Exacto. Y entonces estamos viendo de que hay una primera etapa creacionista. Es decir, dice que del polvo de la tierra, de la arcilla, Dios hizo al hombre a escala, yo he dicho. Allí estaba ese hombre barro, que tenía los ojos, los oídos, la nariz, la boca, pues sí, pero estaba inerte, no era más que barro. Por eso hemos dicho que humilde origen tenemos los seres humanos y tanta soberbia que a veces respiramos, ¿verdad? Que el hombre llega a sentirse capaz de entrar al tú por tú con Dios. De sentirse Dios. Sí, no, de sentir que tiene. Por eso Dios le dijo a Job, tienes tu brazo como Dios. Le hablas al rayo y el rayo viene y se te presenta y te dice, heme aquí, ¿qué ordenas? Job dijo, no, ¿sabes qué, Señor? Mejor me callo. Tú habla y yo aprendo. Así. Esa es una buena actitud hacia lo que Dios ha dejado, porque no nos dejó a los hombres, no nos dejó a ciegas. No. Él se manifestó y además está escrito muchas cosas que nos sirven para darnos cuenta de que Él ha estado siempre interviniendo. Muy bien, pues entonces en la primera etapa tenía ese hombre barro, pero luego viene la segunda etapa donde dice que cómo pensaríamos cómo hacer que esos ojos se abrieran y vieran, oyeran, que pensara definitivamente, porque ahí evidentemente en ese acto creacionista donde hizo todo en escala, pues estaba también la masa encefálica, el cerebro, que es la cuna, por supuesto, de la vida pensante, de la vida emotiva, de lo que llamaríamos el hombre interior en términos teológicos, el hombre interior, porque en alguna parte está centrado, y en la vida pensante, en la vida emotiva que hay en la vida en el cerebro. Ahí es donde se genera cómo hacer que piense ese cerebro de barro. Y entonces dice que Dios sopló hálito de vida y fue el hombre alma viviente, es decir, una alma que tuvo actividad, alma viviente que pudo obrar. Y cuando Dios sopló, entonces ese hombre abrió sus ojos
esa arcilla dejó de ser arcilla para verse el cuerpo en carne. Lo más maravilloso es, no solamente percibió, se dio cuenta de estar en algún lugar, tener conciencia, ¿sí?, de estar en algún lugar, y no solo eso, sino capacidad de pensar. Eso es mucho decir. ¿Por qué? Porque Dios había dicho, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y Dios es un ser pensante, definitivamente. Entonces, en esa segunda parte, yo dije, a eso se le llama el alma. De tal manera que el alma es la que le da vida al cuerpo. Pero el alma y el cuerpo se hicieron socios, porque es una sociedad. Y que le voy a decir esto, indisoluble. Usted me dirá, hermano Ramos, ¿cómo que indisoluble? Pues si la muerte disuelve esa unión y el cuerpo se vuelve otra vez al polvo. Sí, sí, es muy cierto. Sí, pero es indisoluble en el sentido de que volverán a resucitar, a levantarse, resucitarán en sus cuerpos, y las almas que habitaban allí volverán a ellos. Amén. Y esa antigua sociedad entre el hombre de barro y el alma vuelve otra vez a resurgir, vuelve a tener vigencia. Entonces, por eso dije, por un lado, el cuerpo es inmortal. Usted me va a decir, no, hombre, hermano Ramos, pues, ¿qué le pasa? Pues, ¿cuánta gente no se sepulta todos los días? Es cierto, pero el cuerpo fue hecho para la inmortalidad, porque fue hecho para la existencia eterna. ¿O qué? ¿No está escrito que los muertos serán levantados? Dijo el Señor Jesús ante el liderazgo judío, un día los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre. Los muertos van a oír al Hijo del Hombre, que les ordena que se levanten, y unos se levantarán para vida y otros para condenación eterna. Pero se tienen que levantar sus cuerpos. ¿Por qué? Pues porque ese es el hombre es alma, cuerpo y espíritu. Amén. Entonces tiene que volverse a reintegrar esa antigua sociedad. Ahora, déjeme decir esto. Pero el alma es una entidad moral, espiritual. No tangible. No tangible. Pero el alma no tiene manera de enterarse lo que existe en el mundo físico. No tiene manera. Bíblicamente no lo tiene. Necesita el cuerpo. Así es. Y entonces al cuerpo Dios le dio esos sentidos, que son los informantes del alma. Es decir, los ojos, que al parecer los ojos entregan el 60% de la información. Lo que ven, lo que se percibe, lo que esos sentidos físicos ven, le entregan la información al alma. Fíjese usted qué detalle tan interesante. Le entregan esa información al alma, y el alma procesa lo que los ojos le están diciendo que hay aquí. Y entonces el alma, que tiene emociones, que tiene vida emotiva y que tiene gustos, se interesa en cosas que los ojos le están diciendo que están viendo. Y si eso lo aplicamos en un sentido negativo, bien podríamos usar aquella vieja descripción de los antiguos predicadores que decían, cuidado cuando miras, porque cuando miras quieres, cuando quieres tocas, cuando tocas pecas, y el alma que pecare esa morirá. Una cadena de consecuencias. Sí, era una escalada, pero el alma no sabía, no tenía intereses todavía creados, intereses pasionales, hablemos, pero los ojos le informaron, los oídos le aportan información,
una información que se va sumando a la información del resto de los sentidos. Los ojos, los oídos, el olfato, el tacto y el gusto. Así es. Definitivamente. Estos 5 sentidos están en el cuerpo, pero son del alma. Vaya, son las ventanas por las cuales el alma mira lo que hay en el mundo. Así es. Interesante. Hermano Ramos, tal vez a alguien del auditorio pudiera parecerle exagerado lo que usted comentó hace un momento acerca de que el cuerpo fue diseñado para no morir. Así es. ¿Verdad? Y usted comentó, pero pues hermano, lo más lógico es que vemos que todos los días se muere la gente. ¿Seguro? Pero como usted mencionó, si vamos al libro de los orígenes, al libro de Génesis, no estaba contemplada esa cuestión que el hombre muriera. O sea, no fue diseñado para morirse. Exactamente. O sea, pero sí, con posibilidades de morirse. Claro. Que siempre y cuando. ¿Sí? Más sin embargo, o sea, no se ve la posibilidad a primera instancia de que el hombre muera, ya una vez creado, sí, estando sobre la tierra. El único detalle que hizo que en ese momento apareciera una entidad llamada la muerte fue la desobediencia, el pecado contra Dios. Pero antes de eso no había digamos, la consecuencia de que el hombre muriera. No había pecado. El hombre está recién creado, no ha pecado, pero hay una sentencia, así como hay una posibilidad, gracias a que Dios al hombre le dio libre albedrío. Digo, claro, con todo el respeto del mundo lo digo, el hombre tiene libre albedrío, que es el ejercicio soberano de su voluntad. A la manera en que Dios es soberano y ejerce su voluntad, el hombre creado a semejanza suya, Dios le regaló el libre albedrío. Ahí lo tienes, ahí está el libre albedrío. Tú puedes tomar la decisión que quieras. Pero además, desde luego, entre tantas cosas que Dios le puso al hombre, le puso lo que llamamos conciencia, que es un juez interno, es el primer juez del hombre, la conciencia. Podrá hacerle a loquito el hombre y lo que usted quiera, pero la conciencia es un juez imparcial e implacable. Y lo primero que le dice, está mal lo que estás haciendo. Así es. Que usted la calle y no le haga caso. Y, bueno, esa es otra cosa, se llama cauterizar la conciencia, ¿sí? Donde usted le encierra y le dice, ni estés hablando. Claro. Y por otro lado, hermanos, es una figura que usé, ¿no? Claro. Yo espero que me haya podido explicar bien para el auditorio. Y por otro lado, la cuestión de que cuando comenta acerca de que Dios crea a ese hombre barro, ¿sí? No tiene vida, está inerte y en su condición de barro. Así es. De tierra, de polvo, ¿sí? Así es. Mas cuando Dios sopla ese hálito de vida que se convierte en alma viviente, hay una transformación en ese barro. Claro. Por eso tenemos carne, tenemos hueso, tenemos vida interior, o sea, en nuestra cuestión orgánica. Y si nosotros analizamos ese detalle, podemos observar que no es nada descabellado pensar que cuando el Señor convoque a que los muertos sean otra vez levantados para el juicio, a esa alma va a entrar a ese cuerpo que fue hecho polvo, hecho barro, y va a tener otra vez esa condición para que vuelva a restablecerse y sean los dos otra vez una entidad. Bueno, has tocado una cuestión que me parece muy, muy útil. Entonces nuestro cuerpo es susceptible de transformaciones. Digo, porque de ser barro, por el soplo divino, ese barro se transforma en carne. En carne, exactamente. Carne, hueso, sangre, lo que es la consanguinidad. De acuerdo.
aunque tiene otra connotación, consanguineidad, digo, para Sí, que claro. no se preocupe. Pero, ¿qué tiene entonces de impropio pensar que el cuerpo fue diseñado para un futuro glorioso? ¿Por qué? Porque el cuerpo, cuando Cristo resucite a los creyentes, Ujú. estoy hablando en este caso para los creyentes, Sí. porque habrán de resucitar los no creyentes, También. o los que no quisieron tener nada con Dios. Cuando resucitan los creyentes, sus cuerpos vuelven a la vida, pero han sido transformados. Exacto. Por eso dije, mira qué detalle tan interesante que la Biblia deja ver esa capacidad de transformación con que Dios dotó al cuerpo. De tal manera que ese cuerpo, cuando se levanta de entre los muertos, el creyente, su cuerpo es transformado, dijo Pablo. ¿Qué significa? Que desaparece la consanguineidad. ¿Por qué? Porque ese creyente va a ser arrebatado al cielo y allá no entra ni carne ni sangre. Así es. Y entonces, precisamente la resurrección del cuerpo, en este caso del creyente, la resurrección causa esa transformación. Desaparece la consanguineidad. Ujú. Y entonces, ese sigue siendo el cuerpo, pero ya transformado. Claro. Y que por último será glorificado, porque transformación y glorificación son dos cosas completamente diferentes. sí. Entonces, estamos viendo el cuerpo y diciendo, Dios no lo creó para morir, ni para ser aniquilado, ni para extinguirse. Bueno, Sí, hermano. Y solamente con esto, que si pudimos ser útiles en que nuestros hermanos pudieran entender esta cuestión, queda cancelado, lo digo de esta manera particularmente, queda cancelado que el hombre va a ser como los ángeles, en un sentido de creación o transformación, porque los ángeles no tienen un cuerpo, no lo según la tienen, Escritura, no lo tienen. ¿verdad? Entonces, para contestar también aquella pregunta que se nos hizo el sábado pasado, y que todo esto nos está arrojando luz para ver que una vez que el hombre fue diseñado, tuvo vida, no fue para, digamos, para que quedara en la nada, sino o para vida eterna o para... Bueno, es que en realidad lo que Jesús está contestando es la pregunta aquella que de cuál de los 7, es decir, cuando moría un hombre, no dejaba hijos, entonces la mujer se casaba con el hermano Así es. para dejar descendencia, y luego le cuentan una historia exagerada al Señor Jesús. Imagínate decirle, pues resultó que se casó con 7 hermanos y no tuvo hijos. El día de la resurrección, ¿de cuál de los 7 va a ser esposa? Es decir, es una exageración. Y aparte quien lo decía fueron Sí, los saduceos. Sí, pero era una exageración. Bueno, los saduceos estaban preguntando precisamente porque no creían en la resurrección. Ujú. Y entonces ellos dijeron, aquí atrapamos a Jesús y no se nos va a salir de esta red tan fina. Pero el Señor Jesús ha probado que Él es inatrapable. Amén. Seguro que sí. Por eso cuando usted está enredado, vaya con aquel que lo puede desenredar, que es Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué sucede? El Señor les dice, no, señores, están errando ustedes. Su pregunta es absurda. ¿Por qué? Porque los que son dignos de la resurrección, en el sentido ese, son como los ángeles, no dice que son ángeles, Ujú. como, que es un símil, como los ángeles. ¿En qué sentido? Tú dijiste porque no tienen cuerpo como nosotros, yo estoy de acuerdo, pero Jesús estaba contestando otra cosa, Ujú. estaba contestando esto. Los ángeles no se casan, Exacto. ni se casan ni son dados en casamiento, es decir, no hacen el papel de hombre o de mujer.
Porque en ellos ni se casan ni son dados en casamiento. Digo, por aquello de que cuando se insiste en que los ángeles tuvieron hijas con los hijos de los hombres, en una interpretación forzadísima para decir que los gigantes del antiguo tiempo eran hijos de los ángeles que se casaron con las hijas de Dios en la tierra. ¿Y qué produjeron esos hombres tan grandes? Entonces yo pienso lo siguiente, hermano. Yo pienso lo siguiente, imagínese esto. En ese tiempo vino el diluvio. Cuando había esos gigantes enormes, bíblicamente vino el diluvio. Y mi Biblia dice, no sé la suya, pero mi Biblia dice que se salvaron solo 8 personas. ¿Quiénes eran? Eran Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. 8 personas. Que yo sepa, nadie hizo otro salvavidas. No. Que yo sepa. Quiere decir que se barrió de toda la tierra la existencia de la raza humana. Solamente quedaron 8 para volver a poblar la tierra. Y entonces yo pregunto, miren, hermanitos, cuando Josué entra a la tierra de la promesa, resulta que hay gigantes, los famosos Nefilim. Oiga, espéreme, pero entonces esos gigantes... yo creo que esos se salvaron del diluvio. Por amor de Dios, ¿cómo podríamos afirmar semejante barbaridad? Si la Biblia enseña que no quedó nadie. Si le cree usted a la Escritura, dice que no quedaron más que 8 personas. Dice, se salvaron 8 personas. Así es. Y si Dios sabe cuántos son 1 y cuántos son 20, pues sabe cuántos son 8. Claro. Alabado sea Dios. De tal manera que esos gigantes, ¿de dónde salieron? No, pues eso yo creo que se agarraron por ahí del arca de Noé y sobrevivieron con un traje de buzo. Hombre, qué absurdo se dicen a veces. La Biblia es muy categórica. Bueno, pero volviendo a esta cuestión que estamos diciendo del cuerpo, porque abriste una rendija, sí, y entonces pues no vamos a dejar a nuestros hermanos sin aclarar. Entonces, hemos dicho, el cuerpo fue creado para existir eternamente. Sí. Pruebas, pues la resurrección. Pruebas, Cristo mismo. ¿No está acaso, dice la Escritura, sentado a la diestra del Padre con su propio cuerpo con el cual anduvo en la tierra? ¿No dice que regresará y los judíos verán las heridas en sus manos? ¿No dice Zacarías eso? ¿Qué heridas son estas que tienes en tus manos? Le dirán. Las conserva. Así es. Evidencia de su sufrimiento en la cruz del Calvario. Digo, por eso, ¿por qué tratar de erradicar la memoria gloriosa de esa muerte con la que redimió al mundo? Es una redención, una hazaña jamás contada en el universo. Única en su género. Bueno, entonces, déjame volver porque creo que se me quedan algunas cosas allí. Entonces, bueno, el cuerpo fue creado para no morir. Pero no fue creado, pero fue creado también con la posibilidad de morir. ¿O no estamos hablando de la posibilidad de que transformar su cuerpo? Claro. Digo, si el hombre se muere y se hace polvo, pues es una transformación, definitivamente. Y entonces, pero eso estaba condicionado. Claro. Era una posibilidad latente. Es decir, pequeña, si no peca, el cuerpo nunca se muere. Pero la posibilidad es que peques. Y si pecas, el alma que pecará esa morirá, dice la Escritura, el alma. Pero la muerte, dice Pablo, entró por el pecado. Así es. Y entonces se establece la sentencia de que está establecido a los hombres morir una vez y después el juicio. Fíjate, está establecido a los hombres morir una vez. Y entonces, bueno, aquí nos vamos de nuevo a esas... Es que de veras, cuando la gente quiere encontrar cosas que para discutirlas, sí, a ver por qué Lázaro se murió y volvió a morir. Digo, Lázaro se murió, resucitó y se volvió a morir, ¿verdad? Sí, sí, sí.
como otros casos sucedieron. No, hubo muchos casos de muerte, definitivamente. Es decir, ellos resucitaron por razones muy particulares y se volvieron a morir. Así es. Porque la muerte es la sentencia que por causa del pecado Dios ejerce sobre el cuerpo de ese hombre, porque el alma pecó a través del cuerpo, y como socio lo sentenciaron a la muerte. Claro, sí. Allí está precisamente el rescate de la resurrección de Cristo, que garantiza que nuestro cuerpo también será rescatado y nunca más volverá a morir. A semejanza suya. ¿Ibas a decir algo? Sí, no, o sea, el asunto es de que estamos observando todas estas cuestiones que la Escritura está marcando para que también nuestros hermanos puedan reflexionar y gozarse en este momento de que, por un lado, tenemos a Dios de nuestra parte. Por otro lado, ha enviado a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados, y que tenemos garantizada esa resurrección en Cristo Jesús. Claro que sí. Entonces, y todo aquel que cree en Él dice, yo lo resucitaré en el día postrero. Hablando de creyentes. Porque también van a resucitar los no creyentes, pero esos van a resucitar, dice, para comparecer ante el trono blanco, donde habrá un juicio, donde mismo Cristo será el juez. Así es. Casi siempre tenemos la idea de que lo que llamamos Padre es el juez que se va a sentar en el trono blanco. No, es Cristo. ¿En qué se basa? En las declaraciones mismas del Señor Jesús, que les dijo a los judíos: el Padre no juzga a nadie, todo el juicio se lo entregó al Hijo. Ajá, claro. De tal manera entonces que como Él murió y pagó un rescate tan alto por el hombre, Dios le otorga el derecho a Jesús, el hombre, de ser el que juzgue a los hombres. Así es, hermano. Y entonces, aquí hemos llegado a una cuestión muy interesante. El hombre, alma viviente. De tal manera entonces que el hombre peca mientras esté el alma en el cuerpo, esté en vida. Peca en vida. No se puede pecar después de muerto. No. Se acabó toda actividad. Pero entonces, en esa misma manera, como pecó en vida tiene que pedir perdón. Exacto. Pero, grave esto, no se le pide perdón a los muertos. Condición fundamental del perdón es que se le tiene que pedir perdón a los vivos. Oiga, espéreme tantito, ¿y usted cómo le va a pedir perdón a Cristo? ¿Porque no está muerto? Esa es la cuestión fundamental, que se le pide perdón a los vivos, y Cristo está vivo. Amén. Y vive eternamente. Por consecuencia, es con Él con quien se tienen que arreglar las cosas. Así es. Creyendo en Él y invocando al Padre que le otorgue perdón por Cristo Jesús, que está vivo. Porque sería un absurdo que el Señor Jesús hubiera quedado en la tumba y yo pedirle al Padre perdón por la causa del muerto. No tiene consistencia. No tiene consistencia bíblica. Pero mire, como Jesús resucitó, entonces los hombres no tenemos salida. Como Jesús resucitó, nos puede perdonar, pero como Él resucitó, nos va a resucitar a los hombres también para juzgarlos. Así es. Qué interesantes cuestiones, ¿verdad? Todo lo que está involucrando este tema, hermano, de qué es el hombre y esa sociedad que tiene el cuerpo con el alma. Definitivamente. Entonces, ¿cuántos significados tiene la creación del hombre?
Entonces Dios lo hizo, Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios es un Dios que piensa, ¿sí? Que ejerce voluntad, ¿sí? Porque Dios se considera, en nuestra muy pobre definición de Dios, porque tampoco nos podemos dar el lujo de decir, voy a darle la definición de Dios. Definitivamente lo que es finito no define a lo que es infinito, pero eso no implica que no tengamos cierta versión de certeza. Claro. Dios es un ser inteligente, en esencia. En esencia. Es un ser, digo, y es inteligente porque piensas, porque determina, porque razona, porque reflexiona. No me diga usted, pero ¿a poco Dios razona de manera así sucesiva? No. No podemos medir el tiempo de razonamiento divino. Digo, porque sería meternos en problemas y muy difíciles de salir. Como dijo, de acuerdo a nuestra capacidad, porque somos finitos. Pero entonces es un ser inteligente, pero también es un ser sensible. Por eso tiene expresiones de amor, así es, expresiones de misericordia, de bondad, de compasión. Y luego Dios, hemos dicho, no solamente Dios tiene compasión, sino que ejerce misericordia, donde la misericordia es poder de Dios en acción, porque si Dios no pudiera, su compasión no sería más que mera lástima. La mía sí, porque yo digo, qué lástima que no pueda ayudarlo. Dios no se queda con esa idea de, no, Él no solamente quiere, sino que puede. Amén. Pero al hombre, esas cosas de ser inteligentes, tener sensibilidad y tener voluntad, se lo imprimió al hombre, de tal manera que el hombre es capaz de hacer actos inteligentes. Claro. Porque no es irracional el hombre. Actos pensantes, tomar buenas decisiones. Pero ahí es donde se va a confrontar con lo que es la verdad y con lo que él quiere. Y entonces dice que Dios hizo al hombre y empezó, a manifestar esas capacidades. Cuando dice que sopló Dios en el hombre. Ahora, dijimos la semana pasada que Dios le otorgó al hombre individualidad, porque Dios la tiene. Dios la tiene. Y el hombre tiene individualidad. Si no tuviera individualidad, ¿cómo iba a ejercer el libre albedrío? Seríamos como robotitos. Y además entonces mis decisiones estarían condicionadas a la decisión colectiva. ¿A cuánto quieren los demás? Y entonces sostenemos que el hombre no tiene razón para no ir a Dios. Porque si la inmensa mayoría no quiere y usted quiere, ¿Dios quiere? Amén. Si no hay salida, no hay con qué, es que pues no me permitieron, ejercieron mucha dificultad. ¿Y qué? Si usted dobla su rodilla y habla con Dios, ¿en qué forma se lo pueden impedir? ¿En qué manera? Yo creo que a veces se convierten esas cosas en subterfugios escapistas para no tomar una responsabilidad de tomar una decisión por Cristo Jesús. Muy bien, pues entonces nos movemos precisamente a esa capacidad pensante. Pero no solamente le dio capacidad pensante, le dio capacidad expresante. Estamos desglosando muchas cosas, pero nos falta mucho en esto. Claro. Le dio capacidad pensante, donde el hombre puede reflexionar. Le dio espacio para que en él suba el mundo de las ideas.
Así es. Digo, porque los inventos prácticamente son producto de esos flashazos pensantes donde aparece una idea que es genial, pero que se vio como una ráfaga, que luego, al ser pensada, razonada, se convirtió en un invento. En un invento que trae prosperidad a la raza humana. No inventos para la ruina ni para la guerra. Ni para la destrucción, prácticamente. Eso es para la paz, para el bien del hombre, porque el hombre es hecho con capacidad de genialidad. Por eso hemos dicho que cualquier hombre, en el lugar donde viva, en el lugar de la mayor ignorancia, si usted le despierta la capacidad pensante, descubrirá un genio, porque somos hechos con chispa divina. Digo, para que nadie se ningunee. Claro. Nosotros somos creación muy especial, que yo lo dije la semana pasada, el viejo estilo de Dios, hombre. Dios poniendo tesoros en vasos de barro. Me gusta esa idea del apóstol Pablo. Bastante, porque eso nos da a entender que Dios nos ama, Dios nos mira, se acerca a nosotros, como dice el salmista. Seguro. ¿Verdad? Entonces, Dios le dio al hombre primero capacidad pensante. Pero imagínate, por ejemplo, que usted trajera un mundo de ideas, pero ahí estaban encerradas. No significarían nada. Exacto. Pero entonces Dios le dio capacidad expresante para que salieran al exterior todas esas cosas que trae en la mente. Que no se pueden tocar, que no se pueden ver. No, porque son intangibles. Y de ahí entonces, en esa capacidad expresante, va a surgir una transformación. Y se convierten en hechos tocables, en cosas tocables, físicas. Fíjate nomás cómo fuimos creados por Dios. Y toda la similitud que hay en estas cosas. Porque incluso la creación fue producto de la palabra dada por Dios. No solamente lo pensó, lo expresó. Y luego el hombre nos hizo pensantes y expresantes. Pero entonces cuidado, hay una responsabilidad sobre el hombre de la ruta pensante, de lo que piensa y de lo que habla. Por eso dice la Escritura, de toda cosa ociosa que el hombre hablare, tendrá que dar razón. Porque atropelló las capacidades pensantes y expresantes. Porque la expresión no es más que sacar a luz lo que anda adentro. Exactamente. ¿Correcto? Por eso el apóstol Pablo hace mención en su carta a los Efesios, ¿no? Sí. Acerca de que le insta a la iglesia a que sea quitada toda palabra torpe de su boca. Así es, exactamente. Y se lo dice a los creyentes, ¿eh? Así es. Digo, porque luego decimos, miren lo que Dios le dice a los no creyentes. No, mijito. Esas cartas son para creyentes. Y él, si incluso le dice a los creyentes, cuidado con andarse emborrachando, con la mentira, cuidado con el robo. Oiga, que si habrá creyentes que roban. No me conteste. No me conteste. ¿Sí? Se llena aquí de llamadas esto. Alabado sea Dios. Pero quiere decir entonces que Dios nos ha hecho libres para no tener que hacer esas cosas. Claro. El Cristo nos libertó del yugo esclavista del pecado, que nos obligaba a vivir así. Pero ahora, si usted es libre por Cristo, si lo haces porque quiere hacerlo. Exacto. Cuidado entonces. Y por eso nos está dando esa información, ese conocimiento. Ahora mira, para que no caigamos en eso. Ahora mira la importancia del área pensante del hombre. El Señor Jesús en Mateo 7:21 dice, porque de dentro del corazón, ¿cuál corazón? Pues
de la vida pensante, porque este otro de carne bombea sangre nada más, no bombea ideas. Este es el centro de la vida del hombre pensante, su vida cerebral. De donde nacen todas las cosas. De allí, dijo Jesús, salen los malos pensamientos. De ahí salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas, este montón de chucherías, es un catálogo enorme. Y que Pablo diría, y le añadimos, y cosas semejantes. Y cosas semejantes, sí, seguro que sí. Para que no crea que es toda la lista. No. Pero el Señor Jesús dio una lista enorme, creo yo que las más notorias, y dice que de allí es donde sale todo, de esa capacidad pensante, de esa individualidad soberana, porque nadie se atraviesa en sus pensamientos. Si usted habla, pues medio mundo lo oye y usted dice, no quiero que oigan. Pero ¿cómo le estorban en sus pensamientos? Exacto. Ahí usted es soberano. Yo creo que por lo pronto vamos a dejar allí esto. Nos hemos consumido la primera hora de la hermana Elizabeth Adriana. Y vamos a poner el canto lema que siempre hemos tenido. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Espíritu, ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor, atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo, Cristo, Cristo. A que tu vida
entregues a Jesús. Permite que tu alma sea llena de Él. Permite que sus brazos hoy extienda hacia ti. Él quiere que tú reines juntamente con Él. Viva entre mi alma correr, deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti, todas mis aflicciones yo entrego a ti. Muy bien, nuestros hermanos que nos están escuchando en esta hora, damos gracias a Dios por esta primera momento que hemos tenido con ustedes, esta primera hora, y voy a repetir los teléfonos de la cabina, que son el 83779573, 83779573, es el 83798839, 83798839. Y yo espero que en este momento ustedes estén reflexionando sobre este tema que se está dando, que es el hombre, de tal manera que sus vidas sean bendecidas, que sus vidas sean fortalecidas en el Señor Jesús. Sí, y vamos a un corte, regresamos luego. La Iglesia, el Camino de la Fe, le invita a las siguientes actividades. Los viernes, los cultos son a las 7 de la tarde y los domingos, 2 reuniones. A las 11 de la mañana, reunión dominical, y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. Los esperamos en la Iglesia, el Camino de la Fe. Estamos ubicados en Avenida Ruiz Cortines, 221 Oriente, Colonia Francisco Quesada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Teléfonos 83 7990 60, 83 7990 68 y 83 34 66 52. Escúchenos todos los sábados de 8 a 10 de la mañana a través de Grupo Asir, 50 años conectando a millones. Muy bien, pues hemos regresado y nos quedamos ahí en ese catálogo del uso impropio de la capacidad pensante. Así es. Digo, porque como que a veces no nos queremos meter mucho a esos recovecos, a esas cosas que están ahí en una esquinita. Bueno, pero es que la capacidad pensante es, según Jesús, de donde parten las maldades, porque ahí en la vida pensante es territorio exclusivo, ¿sí? Y que esto sería degradar lo que Dios ha creado. Bueno, es que exactamente es el ejercicio inapropiado de las capacidades que Dios nos ha entregado. Pero estaba yo pensando lo siguiente. Se está hablando de que es atropellar, de que es
ejercer mal la capacidad pensante. El problema está en que a veces se tiene la idea de que nomás lo estoy pensando pero no lo hago. Sí, nada más que hay un problema, hay principios bíblicos, y le voy a decir lo siguiente: es que Dios juzga los pensamientos. Claro. No. Sí, Sí, ¿cuántas veces el Señor Jesús les dijo a las gentes, no empiecen a pensar, le dijo a los fariseos y a los líderes, no empiecen a pensar en sus corazones esto y esto y esto? Es decir, si Dios conoce todas las cosas, porque es omnisciente, conoce no solamente los hechos, sino conoce también aquellas cosas que nosotros no las consideramos como actos ejecutados. Y mire, le voy a dar un ejemplo. En el Sermón del Monte, el Señor Jesús dijo, habéis oído que el que mata a otro es juzgado del consejo, o sea, del colegiado, claro, el liderazgo. Lo juzgan y lo sentencian. ¿Por qué? Pues porque lo mató. Sí. Ahora, déjenme hacer otra aclaración, otra acotación. Miren, en realidad el Señor Jesús en el Sermón del Monte está diciéndoles, así va a ser la constitución del reino de los cielos. Si yo establezco el reino, la constitución es esta. Digo, porque luego el Sermón del Monte se piensa como un discurso precioso, bonito, que le podemos sacar... o como el carácter del cristiano. Muchas cosas. No, espérame. El Señor Jesús está planteando una cuestión muy trascendental. ¿Cuál? Miren, señores, ustedes hasta aquí han vivido, cierto, bajo las consignas de la ley. Y yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Pero si en la ley se castigaba, se juzgaba al que mataba, es decir, al que ejecutaba una cosa, el hacerlo, en el reino de los cielos, yo les digo que se va a juzgar hasta la intención. ¿Cómo dice eso la Escritura? Lo dice... Habéis oído que cualquiera que mata es juzgado del consejo. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente contra su hermano ya es culpado del juicio de muerte. Oye, espéreme, fíjese el valor que le está dando el Señor Jesús al estado de ánimo del hombre cuando se llena de rabia y quisiera torcerle la cabeza, dicen. Que lo está pensando. No, pues por eso la Escritura es tan extraordinaria. Por eso, ¿sabe usted lo que Pablo le aconseja a los efesios? Porque había algunos muy corajudos, por lo que dice Pablo allí. Dice el apóstol, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Digo, porque, oye, yo le llamé a ese mensaje el coraje que no dura más de las 6 de la tarde. Porque ya de las 6 de la tarde ya era otro día. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, que no te agarre el nuevo día que empieza según el sistema judío después de las 6 de la tarde. Ajá. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Porque menciona airaos y no pequéis. Es decir, no significa que no tengas molestia de muchos actos del prójimo. Sí, pero no lo conviertan eso en un volcán de odio. Porque Jesús dijo, cualquiera que hace eso es como si lo matara. Claro. Y si usted revisa todo el sermón, todo lo que dijo Jesús, habéis oído esto, mas yo os digo esto. Es decir, ¿habéis oído que cualquiera que toma a la mujer adultera o fornica o adultera? Mas yo os digo que cualquiera que
La mira con codicia. La mira con codicia y ya pecó. Sí, ¿y cómo vas a juzgar? Pues porque Dios conoce los pensamientos. Ese es el problema. Entonces, no hay cosa, dice la Escritura, que no va a ser juzgada. Hasta los pensamientos serán juzgados. Impresionante. Entonces digo, ¿cómo esconderse? Decir, bueno, esto sí no me lo van a sacar a la luz. A la luz, estos trapitos se van a quedar ahí escondidos. No se van a quedar, no se van a quedar, van a ser sacados a la luz. ¿Qué te parece? Impresionante, hermano, porque esto nos lleva a una condición todavía más excelente para cuidar nuestra vida. ¿No dice la Escritura, Dios no puede ser burlado? Exacto. Es decir, esto quedó tan escondido que ni Dios se enteró. Ya la hice. No, espérame, no te confundas. Dios no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. En hechos y en pensamientos, eso también cosechará. No, pues si no, imagínate, entonces medio mundo pasaría como los israelitas en el desierto, con la estrella del dios Renfán ahí entre el equipaje. Sí. Hay un dicho entre gente que litiga, que dice que cuando ya se emite un juicio, donde el juez ya lo ratifica, dice, ni Dios Padre lo puede cambiar. Digo, no se confíe. No se confíe, ¿verdad? Hablando de esa perspectiva humana, ¿verdad? Definitivamente. Sí. Pero ya si lo lleva a sus actos, a sus acciones, no se confíe. Mira, hay cosas como estas también que acabas de mencionar. Es decir, a cierta fecha las causas prescriben. Ya, quedó prescrita. El problema es que si en el tribunal de Cristo, que será puesto según Apocalipsis 20, al final del milenio, y van a resucitar todos los muertos para ser juzgados, y que trajeron sus expedientes. Claro. Oye, espérame, entonces quiere decir que en el tribunal divino no hay ningún caso sobreseído. No hay caso juzgado todavía, a nadie se le ha juzgado, y ningún caso está sobreseído. No ha prescrito. Y ahí tenemos un caso, digo, sí, en términos nuestros, de nuestras constituciones, es muy cierto, prescribió, pero no en relación con su relación a Dios. A Dios y a su tribunal. Porque si va a juzgar al hombre, oye, si va a levantar a Caín y lo va a juzgar, Caín diría, pero eso ya mucho, ya prescribió. Ya prescribió. No está prescrito. No. Todas las causas están guardadas para un solo día. Digo, qué interesante, digo, qué diferencia. Pero entonces volvemos a una cuestión. Que el Señor Jesús dijo, ahí está una lista, nomás para abrir boca. Aquí está una lista de cosas que surgen en la vida pensante, dijo. Y de ese mal corazón, oiga, espéreme, ¿lo llamó mal corazón? Por esa forma de pensar, dijo, sí, mal corazón. Del mal corazón salen los malos pensamientos. De tal manera que esa vida pensante produce contaminación en el hombre interior. Contamina el alma. Claro. Porque la ha envilecido. Contamina el alma. Y es aquí donde la Escritura nos da mucha idea, ¿verdad? De tal manera que el alma le ordenó al cuerpo que se entregara a esas pasiones que él traía en mente. Disfrútalo. Pero es el alma la que peca, pero usa el cuerpo para pecar. Así es. Por eso cuando el Señor Jesús salva al hombre, se tiene que hacer una operación de limpieza. Amén. Del hombre interior. ¿Por qué? Pues porque está contaminada ese santuario, esa casa. ¿Con qué? Con pensamientos que luego muchos se convirtieron en hechos. Como dice Ezequiel 36, 25 y el 27, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de vuestras inmundicias.
Digo, es que cuando el hombre se entrega a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en él. ¿Cómo? ¿En esa casa sucia? No tiene no tiene ni siquiera lógica, vaya. Y entonces tiene que haber una operación limpieza. Dice, vosotros desparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestras inmundicias. Dios limpia. La pregunta es, ¿dónde limpia? ¿Qué limpia? Allí mismo, donde se han generado todas esas maldades, allí donde se han dado todas esas pasiones, es donde se hace la limpieza. En su vida pensante, hay un cambio de pensamiento de las cosas que quería y que ya no quiero. Así es. Hay un cambio formal. Pues si no, entonces, es que por eso la manera como explican la salvación el día de hoy en su mayoría es: no hay problema, ahí se va, así está bien, tú nomás cree. No, espéreme. No, pues es que los demonios también creen, dijo Santiago. Sí, y tiemblan. Pero no obedecen. Exactamente. Y la Biblia establece que amar al Señor Jesús es más que creerle. Porque el que ama al Señor Jesús, dice, guarda sus mandamientos. ¿Ibas a leer algo? Sí, hablando de esa limpieza, que también el profeta Isaías nos dice en el capítulo 1, versículo 18, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Como blanca lana. ¿verdad? Ahora, sí, es limpiada. Así es. ¿De acuerdo? Ahí, ¿con qué se limpia? Dice Ezequiel, ¿con agua? Nada más que aquí hay una aclaración. ¿Qué clase de agua? Es el agua llamada de la purificación. Amén. Segundo dice el libro de Números, en el capítulo 19, ¿sí? Que luego Hebreos, la carta a los Hebreos lo traduce a la sangre de Cristo. Así es. Así como en el antiguo tiempo, una becerra, una vaquilla roja, ¿verdad? Roja, sí, la ceniza. Se quemaba y sus cenizas se mezclaban con agua. Y de ahí salía el agua llamada de la purificación. Así es. ¿Por qué? Porque se creía, se tenía fe en ese ritual. Que Dios había establecido. Digo, porque puede ser, usted va a decir, pero puede ser no más que agua y ceniza, ¿sí? Nada más que ser rociado con ella era un acto de creer, que no nomás era un símbolo, que había una operación de purificación de los pecados. Sí. De tal manera que en la carta a los Hebreos, si la ceniza de los toros y algo así de dice, los machos cabríos, rociada a los inmundos, sirve para la purificación del cuerpo. hace la pregunta, ¿cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias? Amén. Entonces es una operación basada en la sangre de Cristo. A ver, espéreme, o sea, ¿le rocían la sangre de Cristo? No, Cristo ya derramó su sangre en la cruz del Calvario. Entonces se trata de un acto del creer, así como creían en el valor del ritual, del ceremonial del agua de la purificación, que era con ceniza de esa becerra roja. Así también, en ese acto de fe, se confía, se entiende, se cree, por supuesto con todo el alma, que la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario no significa que viene literalmente la sangre, no, y me rocian con su sangre. Él ya la derramó. ¿Pero qué significa? Bueno, aquí entramos a otra cuestión interesante del Génesis, en capítulo 9, que dice que la vida está en la sangre. No dice que es la sangre, que la
La vida está en la sangre. Consecuentemente, cuando la sangre de Cristo se derramaba sobre la cruz del Calvario, era su propia vida la que se estaba derramando. Gloria a Dios. La vida del Hijo del Dios viviente. Alabado sea Dios. De tal manera que cuando se tiene esa confianza en que esa sangre se derramó para perdón de pecados, sucede la limpieza en el hombre interior. Gloria a Dios. Qué interesante detalle, ¿verdad? Y entonces es cuando el Espíritu de Dios lo usa como templo. Así es. Pero porque no, ya está limpio, ya está ándele, purificado. porque ya está limpio. Jesús les dijo a los discípulos, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Digo, la noche que fue entregado, que traían una legata esa noche, pero pleitazo, de veras, es increíble el pleito que traían los apóstoles a pocas horas de que el Señor Jesús fuera entregado. Es increíble la tolerancia, la condescendencia del Señor Jesús. No, traían un pleito de quién tiene que lavar los pies. Porque en esa reunión se tenían que lavar los pies porque estaban contaminados por el polvo del camino, según ese ritual. Y entonces, ese trabajo lo hacía el siervo de la familia. Claro. Pues sí, nada más que aquí estamos Pedro, Juan, Santiago y Puro el general, resto. ¿verdad? Estamos puro general de división. No, pues cómo yo voy a lavar los pies. Y tuvieron un pleito enorme, dice, es más, que rayó en discusión, digamos acalorada, donde es muy interesante, porque yo diría la tesis de Jesús es, porque empezaron hablando acerca realmente de la edad. Entonces, pues este trabajo lo tiene que hacer el más jovencito. Y Juan ha de haber dicho, espérame. No, el hermano de Juan dijo, no, ¿cómo? Entonces mi hermano tiene que hacerlo, porque es el chiquillo aquí del grupo. ¿Quién vendría Es cuando Jesús entonces interviene y hace una declaración muy parecida a decir esto, sea Pedro igual que Juan. Total, que no entremos en materia, pero tuvieron una discusión esa noche. Y que cuando ya el Señor le va a lavar los pies a Pedro, y Pedro dice, no, Señor, a mí no me lavas. ¿Así? Pues entonces no tendrás parte conmigo. Señor, entonces lávame todo el cuerpo. Dijo, no, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Así. Y que luego ratifica en el Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 16 y 17, donde dice, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Sí. ¿Y cómo será eso? ¿Cómo será eso? Explicarlo para nosotros en manzanitas. Tu palabra es la verdad. ¿Cómo es que santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad? Yo encuentro una explicación. El simple hecho de que alguien se solidarice con la palabra de Dios, y eso lo lleva a apartarse del pecado. Así es. Es una purificación en su verdad eterna. Y no se nos olvide que también Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Que equivale a lo mismo, Jesús es la palabra encarnada. Así es. De tal manera que es apegarse a Jesús como la palabra del Padre. Gloria a Dios. Digo, o sea, entramos a ese sitio de punto de partida. Es afiliarnos, es solidarizarnos, es apegarnos a la palabra. O bien, apegarnos a Cristo. Gloria a Dios. Cuando la gente se hace solidaria y dice, me solidarizo con el Señor. Diga medio mundo lo que diga, me solidarizo con el Señor Jesús. Y cuando usted se solidariza con el Señor, pues el Señor se solidariza con usted. Amén. Y además el Padre. Por eso dice, el que ama al Hijo es amado del Padre, y vendremos él y yo y haremos morada. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Padre está solidarizado con el Hijo como el Hijo se solidarizó con su Padre. ¿En qué forma se solidarizó el Hijo? Él dijo, yo hablo lo que le oigo a mi Padre. En obedecerle. Y hago lo que mi Padre dice. Pues, eso es plena solidaridad.
¿Y qué es lo que el Padre dijo? En Él me ha agradado. Este es mi Hijo amado. Y yo decía en un mensaje en Efesios, Dios había decidido, el Padre había decidido desde la eternidad que quería ponerle todo a su nombre. Es decir, en su testamento universal, todos los bienes del universo, ponérselos a nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y se lo dio. Y se lo dio. Porque fue obediente en todo a su Padre. Así es, hasta la muerte, dice Filipenses, hasta la muerte y muerte de cruz. Padre, hacer tu voluntad me ha agradado. Es decir, encontró como algo muy bueno. Qué interesante. Yo no sé, ojalá y nuestros hermanos del auditorio, a veces yo pienso por qué se retraen de preguntar, de llamar. Claro, las preguntas que quiero que se hagan son preguntas no ociosas, no capciosas, no tengo tiempo para eso. Pero cuando alguien pregunta con muy buena intención al 83 77 95 73 y al 83 79 88 39, lo dije tan rápido para que nadie lo escribiera. Ahí le va. 83 77 95 73 y el 83 79 88 39. De tal manera que ahora sí, ya limpio esa vida pensante, ese hombre interior, que es, porque el hombre interior, producto de la vida pensante, tiene actividad emotiva, porque ahí es donde entramos también a la emotividad. Entonces, los ojos le cuentan tanta cosa al hombre interior en la vida pensante, pues que la vida emotiva del alma se activa y esa vida emotiva le manda órdenes al cuerpo. Dame placer. Interesante. Pero gracias a Dios que a través de esa purificación, de esa limpieza, las cosas cambian. Las cosas ciertamente cambian, pero hay un problema teológico que no podemos soslayar. Es decir, usted se convierte a Cristo y sigue teniendo lucha con la carne. Así es. Usted va a decir, no, pues no, que se acabó, no, sí lo limpiaron. Interiormente. Interior está limpio. Pero no olvide una cuestión básica de la doctrina. En la cruz del Calvario, Cristo redimió el alma. Mi alma está redimida, pero mi cuerpo no está redimido. Y mi alma vive en una casa no redimida. Y como el pecado mora, ¿cuál pecado? La naturaleza pecaminosa, porque de mi alma ya la quitaron. Así es. ¿Sí? El viejo hombre el viejo hombre que había en mi alma ya no está, pero queda en mi carne. Que es lo que le llama el apóstol Pablo, que la carne está viciada. Sí, exactamente. Y entonces, gracias a la naturaleza pecaminosa que está en la carne, es entonces que viene el pleito, el tironeo, la lucha entre la carne y el espíritu del creyente. Donde la carne trata de estirarlo, pero el hombre... Y yo decía esto, mira, es que esos son puntos muy ciertos, son tangenciales a lo que estamos diciendo, pero fíjate tú que en realidad esta es una de las grandes subterfugios que usa muchas veces el creyente. No, usted sabe, hermano, la carne, no. La carne es débil. La carne es débil, la carne, quién sabe qué, échele la culpa. Échele la culpa, porque es ciertamente que la carne, la naturaleza pecaminosa en la carne está activa. Claro. ¿Por qué? Porque la naturaleza de pecado, como el cuerpo no ha sido redimido, el cuerpo sigue con tendencia hacia el pecado. El cuerpo, la carne. Es cierto, pero Dios ha provisto la llenura del Espíritu Santo. Amén. Un creyente lleno del Espíritu Santo no se mueve para ese lado. Tiene dominio de la carne. Y también, hermano, con
cuando hay el conocimiento abundante de la palabra de Dios, ese mismo conocimiento norma la vida del creyente. Bueno, esa es una, diríamos, una de los muros. Ese es uno de los obstáculos que tiene que ver con la vida pensante, que tiene que ver con el entendimiento. Conozco la palabra, con el conocimiento, conozco la Escritura, y ciertamente hay un jalón de la carne, pero como conozco la Escritura, decido sujetarme a la Escritura, pero tengo el tironeo, pero de manera natural decide obedecer. Así es. Pero la cuestión de la llenura del Espíritu Santo, el creyente no va a estar ni siquiera batallando con eso. Nada de que, bueno, es que esté el tironeo. No, sencillamente la llenura del Espíritu Santo en el hombre es el antídoto. Alguien me dijo, no, bueno, pero pues hay que andar llenos del Espíritu Santo. No, bueno, pues entonces definitivamente sí es un subterfugio. Porque mira, yo he hecho una analogía en este sentido. El cuerpo se enferma. Sí. Sea creyente o no creyente. Claro. Digo, porque a veces se dice el creyente no se tiene que enfermar. Bueno, discúlpeme, entonces no se tendría que morir. Digo, pues es que la enfermedad y la muerte vino como consecuencia del pecado. Y el cuerpo tiene la naturaleza pecaminosa, no está redimido. Consecuentemente el cuerpo se enferma. ¿Sí? Y no vamos a culpar a cada creyente que se enferma, que quién sabe por qué será. Pecado, no, suspicazmente quién sabe por qué será. No. El cuerpo es sujeto de enfermedad y de muerte. Es sujeto de enfermedad y de muerte. Pero esa es la enfermedad y la muerte existirá hasta el día cuando nuestro cuerpo sea redimido. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Cuando Cristo venga por la iglesia, levante la iglesia y resucita a los creyentes, pero con un cuerpo transformado que ha dejado la consanguineidad. O sea, lo que es el atractivo de la carne y la sangre, eso va para afuera. Así es. Va para afuera. Y entonces, ese cuerpo ya no se enfermará. Pero mientras llega la redención del cuerpo, Dios proveyó un recurso que es la sanidad divina. Amén. Ahí es donde se justifica esta cuestión de la sanidad divina. Es decir, llevó en su cuerpo nuestros pecados, nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Todos esos achaques del cuerpo, Cristo lo llevó en la cruz. Quiere decir que hay provisión en la obra de Cristo. ¿Pero qué se necesita para ser sano? Bueno, pues que el creyente crea de veras. ¿Qué crea? Pues sin fe es imposible. No está establecida esa imposibilidad. Claro. Definitivamente. Entonces, así de igual manera como se proveyó para el cuerpo, para la enfermedad, ese recurso de la sanidad divina, también Dios proveyó, mientras viene la redención del cuerpo, la llenura del Espíritu Santo contra los problemas de la carne. Gloria a Dios. Digo, pues a menos que usted usted diga, no, hermano, es una herejía la que usted está planteando, pues demuéstremelo con la Escritura. Vea la carta de Pablo a los Efesios, véala. Sí, por eso dice que en lugar de embriagarse o hacer cualquier otra cosa, dice, ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. Definitivamente. Entonces sí hay recurso. Claro. Y cuando se alega es que no se puede. No, bueno, pues es un escapismo. Ese es un escapismo. Como dijo ese hermano, no, pero hay que estar lleno del Espíritu Santo. Pues ¿cómo? Y eso nos lleva a lo siguiente, hermano. Sí. Que esto ya está a cargo del creyente. Ah, absolutamente. ¿Verdad? Sí. Y la pregunta sería, tal vez para muchos en este momento, hermanos, ahorita que están comentando eso, ya nos dijeron, por ejemplo, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, pero ahora díganos cómo. Sí. ¿Verdad? Sí.
Es la pregunta que yo le hice al apóstol Pablo, hipotéticamente hablando, ¿verdad? Sí, Yo claro. digo, oye Pablo, déjame preguntarte, porque como acabas de decir, sed llenos, implica que está a cargo mío. Así. No dice, esperen que el Espíritu de Dios venga y los llene, que Dios mande un ángel y se los traiga. No. Digo, porque mira, en la idea a veces del cristiano, es todo a cargo de Dios. Yo no digo que no, pero en el sentido de que pues Él tendrá que mandar su Espíritu Santo, Él tendrá que mandar hacer algo conmigo y llenarme. No, espérame tantito. Porque cuando Pablo dijo sed llenos, yo lo asalté y le dije, ¿cómo? ¿Está a cargo mío la llenura? Dijo, claro que sí. Y aquí hay una segunda vertiente. Sí, pero ahorita me la dices. Sí. Y entonces yo le dije, ¿y cómo se logra la llenura? Que lo acabas tú de preguntar. Claro. Y los hermanos están esperando la Esa respuesta. ¿Sí? Pablo me dice, cuando yo le pregunto, digo, yo lo estoy ilustrando. Ajá. Cuando yo le pregunto a Pablo, ¿y eso cómo se logra? Y Pablo me sorprende y me dice, oye, te invito a un culto de adoración y alabanza. Y le digo, no, yo te estoy preguntando que cómo se viene la llenura. Y él me dice, que vengas conmigo, hombre, a un culto de oración y alabanza. Llegamos, y dice, observa a los hermanos, mira cómo están cantando, mira cómo están adorando. Ellos están desde adentro del alma, envueltos, volcados, adorando al Señor Jesús. No es un mero habla, y un cantar y danzar. No, dijo. Estos están desde adentro, y Pablo lo dice a los Efesios, sí, ¿no? Cuando se adora a Dios desde el hombre interior, profundamente entregado. Y justamente el culto de adoración y alabanza provee la oportunidad de la llenura del Espíritu Santo. Y aquí es donde también hay estos elementos que deben de estar rodeados de esa adoración y esa alabanza, pues el apóstol Pablo menciona dos cosas. Una, que sean con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y número dos, Con reggaetón. no, ahí no lo incluyó. Por eso no está dando los géneros. Hombre. Más sin embargo, tiene que haber armonía entre la congregación. Esto implica que usted debe congregarse, no es una cuestión sola, sino debe estar congregado, participando con sus hermanos para esa adoración a Dios a través de esos salmos, de esos cánticos, de esos himnos, y que haya una armonía que vendría siendo algo similar a lo del Salmo 133. Bueno, es que en realidad la vida del creyente es congregacional. Así es. Y por muchas razones sería muy importante la vida congregacional. Entonces, mira, decíamos que Pablo me hace ver la razón de la adoración. Uh-huh. Y entonces esto me lleva al pozo de Jacob, Claro. donde el Señor Jesús está hablando con una mujer muy astuta, una mujer suspicaz, Uh-huh. muy atrevida, por cierto. Cuando Jesús llega y le dice, dame de beber, ella de inmediato arremete y dice, ¿por qué me pides a mí que soy samaritana? Cuando que los judíos y los samaritanos no se tratan. La culpa la tienen ustedes, los judíos no tratan a los samaritanos. Claro. Esa cuestión social que se veía. Pero esta mujer vio a Jesús y a Jesús le dice, si tú supieras quién es el que te pide. Y ella debió pensar, hay otro judío fanfarrón. No, es que hay idea. Claro. No, Sí, ¿cómo? sí. Si tú supieras quién te pide, tú le pedirías. ¿Y él te daría qué? Agua que salte para vida eterna. Pues estás pidiéndome que te dé agua y tú produces agua que salta para vida eterna. ¡Qué contradicción! Pero a medida que el Señor avanza en la charla con ella empieza a percibir que no es un judío de tantos. Y ella debió pensar, esta es otra cosa. Distinto. Será un profeta, dijo. Su alma empezó a percibir, cómo su alma se empezó a abrir.
y le dice, profeta, si es un profeta yo lo logro. Y le voy a hacer la pregunta que he traído en el alma por años. Yo he querido adorar a Dios, pero no sé cómo. Es un viejo anhelo, lo sacó desde adentro de su alma y se lo puso al Señor Jesús ante sus ojos. Yo he querido ser una adoradora, no pecadora. He querido ser adoradora, pero no sé cómo. Y es cuando el Señor Jesús le revela en exclusiva el misterio de la adoración y le dice que será dentro de ella misma. Pero entonces el Señor Jesús le dice, es que lo que va a haber en ti es un río de agua viva. Y entonces, ¿qué es la llenura? La llenura no viene de afuera. La llenura se produce adentro, es el avivamiento interno del creyente, que nada tiene que ver con el día de Pentecostés, aunque el día de Pentecostés fueron llenos, por supuesto, ¿verdad? Un paquete. Sí, pero la llenura no tiene que ver nada con el día del Pentecostés. Esto es un avivamiento interno. ¿Qué sucedió? Que cuando cuando se empieza a adorar a Dios profundo, con todo el entendimiento, pensando en la persona del Señor Jesús, entonces el Espíritu de Dios que está dentro del creyente, así es, empieza a derramarse como una fuente de agua fresca. Empieza a derramarse ¿en dónde? Indiscutiblemente en la vida emotiva. Y esa vida que tenía emociones perversas, malvadas, o mejor dicho, que tenía tristezas, desilusiones, cuando el agua del Espíritu Santo riega la vida emotiva, les da vida. Entonces ahora nacen las emociones del Espíritu de Dios en el creyente. Gloria a Dios. Y luego esa agua viene a la vida pensante, que está seca. Y resulta que entonces, allí donde hay zarza y espinos, el agua del Espíritu Santo riega la vida pensante. Y entonces el pensamiento se convierte en la manera de pensar del Espíritu de Dios. Y la forma expresiva. Definitivamente. Entonces hemos estado hablando del cuerpo, de la creación del cuerpo. Y le hemos dado pues muchos reflectores al cuerpo. Pues es que la Biblia se los da. Sí. Y eso indica también la importancia que Dios le da al cuerpo. Por eso también en el antiguo tiempo establece que no maltraten el cuerpo, que no lo marquen, cosas por el estilo, porque es algo que Dios ha creado. Dios prohíbe los tatuajes. La Biblia lo prohíbe. Sí, seguro que sí. Porque el templo porque es templo del Espíritu de Dios, y usted no va a pintarrojear el templo a Dios, hombre. Ni llenarse de fierritos. Definitivamente. Entonces, claro, a veces decir estas cosas pues es un poquito así como chocante. Claro. Pero la Escritura lo señala, porque el cuerpo es un diseño para glorificar a Dios. Y Dios le da importancia al cuerpo. Claro que sí, le da importancia, tanto que lo redimió también con la redención de la resurrección de Cristo. Así es. Entonces, por eso estamos diciendo, el destino del cuerpo es un destino glorioso. Ahora, déjeme decirle algo, porque alguien me preguntó un día, oiga, y aquellos que traen todo su cuerpo tatuado y que se entregaron a Cristo, ahí cuando venga el Señor, ¿qué? O sea, como si me hubieran encontrado en un rincón espantado por la pregunta. Le digo, no. No se le olvide que la redención del cuerpo, redención es volver las cosas a como estaban en origen, es restauración. ¿Sabe qué le estoy diciendo? Que cuando Cristo venga y levante a ese hermano, su cuerpo va a estar limpio. Alabado sea Dios. Digo, porque hay tantas cosas que se discuten, que por qué esto, por qué el otro. La Escritura tiene respuesta. Sin embargo, debemos de entender una cosa. No es lo mismo que la gente sin Cristo maltrate su cuerpo a que la gente ya con Cristo maltrate su cuerpo. Bueno, en realidad ahí es una agresión al templo del Espíritu de Dios. Claro.
Pablo dijo, nadie maltrate su cuerpo, sino que lo consiente. Así es. Se afeita, se pone sus perfumes, le da su cuidado, le da su cuidado a su cuerpo, le da mantenimiento al exterior y al interior también. Porque ya lo que va representando es el templo del Espíritu Santo. Pues yo creo que estamos llegando ya al final de esta segunda hora. Nos quedan solamente unos 15 minutos y no pasamos las llamadas, no hemos pasado llamadas, pero yo espero que esto que hemos estado comentando definitivamente es algo extraordinario lo que pasa con la capacidad pensante. Hasta aquí hablamos de cómo contamina la capacidad pensante, pero Dios lo hizo pensante, pero además expresante. Yo quisiera que ahí nos quedáramos esta ocasión con la enseñanza o los comentarios, más que todo comentarios, porque para mí es como un estilo de charla, definitivamente. Entonces vamos a ponerle un poquito de la música, ¿sí? Porque ahora se me olvidaron con las carreras. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Espíritu, ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor, atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Cristo. Bueno, pues hemos regresado y voy a empezar a leer las llamadas. ¿Tú tenías unas llamadas? Sí, principalmente pues pedir a nuestros hermanos de la caída de la tarde la oración por mi madre, la hermana María del Rosario Jalomo, sí, que el Señor le fortalezca, le saque adelante. También por mi hermano Martín Reina, que es miembro de la iglesia donde estamos pastoreando, de la Quinta Iglesia de Nazareno, Martín Reina, y por la familia López Salinas, que también necesitan mucho de la oración. De acuerdo. Gracias. Francisca Sauceda, de la iglesia o el templo de Manuel, pide oración por su hija Betsaida, por su yerno Ramiro, para que Dios les abra puertas de trabajo, que les conceda de su gracia. Amén. Sí, claro. Sí, claro que sí. Bendiciones al hermano Ramos y a su familia, y recibimos esas bendiciones con mucha reverencia.
Hermana Argelia, obrera de la caída de la tarde de la Iglesia El Camino de la Fe, muchas bendiciones para el hermano Ramos y toda su familia, así como a la Iglesia El Camino de la Fe. Saludos al hermano Isaí y a todos los hermanos que hacen posible se transmitan estos programas a otros países. Ella está pendiente para tomar las peticiones. Gracias, hermano. Magnífico. Gracias. Hermana Aleja González, ella da gracias a Dios por la oración contestada a favor de su mamá, la hermana Domitila Saldaña. Dice que llamó el sábado pasado para pedir por esta necesidad y el Señor la ha sacado adelante. Gloria a Dios. Bendiciones al hermano Ramos y que Dios saque adelante a la hermana Rosario. Gracias. A ver que sí, hermana. Salvador Maldonado, él no se reúne y pide oración por él, por sanidad. Tiene diabetes, para que el Señor toque su cuerpo. También nos ha llamado a Adolfo Jiménez, él no se reúne. Dice, está escuchando el mensaje y dice que el Señor ha sido misericordioso con él y con su familia. Qué bueno ese reconocimiento, definitivamente. Hermano Ramos dice, lo he escuchado en varias ocasiones y me gusta cómo desglosa la enseñanza. Y deseo que Dios lo proteja para que siga dando la palabra a tanta gente que desconoce muchas cosas del porqué de esta vida. Es cierto, se desconocen las razones de nuestra misma existencia cuando no se tiene como punto de referencia las razones de Dios en Cristo su Hijo. Decía yo en una clase de teología que el punto de referencia para todo es Cristo Jesús. Así es. También nos ha llamado Rosa Solís. Dice que ella no se reúne, pero está pidiendo oración por su hermano José Luis Solís, por sanidad de diabetes. ¿Cómo existe este problema? Sí, hermano. Para que el Señor toque su cuerpo y lo saque adelante. Y para que Dios supla, dice, pues todas sus necesidades. Amén. Que así sea. Y como está el costo de las cosas ahorita. Sí. Pero en realidad se va a hacer tan urgente y necesario que se hable sobre la fe sanadora. Sí, es, hermano. Porque no hay recurso económico, pero ahí está el recurso del crucificado. Y que tenemos esperanza en Cristo. También nos ha llamado nuestra hermana Altagracia Landa. Pide oración por su nieto Humberto Martínez, para que el Señor le salve. Dice que es muy rebelde. Y por su hijo Juan de Dios, también, por salvación. Por su hijo Eduardo García, que tiene su corazón, que Dios toque su corazón para que sea salvo. Juan Manuel Rodríguez Mendoza. Felicidades al hermano Ramos, es muy transparente en la enseñanza. Qué bueno, hermano, que seamos útiles, porque no hay otra razón de nuestras participaciones. Yo lo he dicho, tenemos casi 20 años con estos programas y nunca existió ni ha existido en mí tener un programa por el mero tener un programa, sino que hay una razón, que yo le oré al Señor desde el primer programa en una madrugada y le pedí que me ayudara, le pedí a su padre que me ayudara para hablar de su hijo de tal manera que la gente se enamorara de él. María Flores de Escobedo dice que en número 27:18 dice: Jehová dijo a Moisés, toma a Josué hijo de Naum, varón en el cual hay espíritu. Y aquí está con minúscula. Así es. Definitivamente no es Espíritu Santo. Espíritu con minúscula, pero sí es una tendencia hacia la vida espiritual. Era un hombre espiritual. Y pondrás tu mano sobre él. La palabra espíritu es con minúscula. Habla del espíritu del hombre, hermano.
Definitivamente sí, del espíritu del hombre, pero en términos de un hombre que tenía esa tendencia a la vida espiritual. Así es. Manuela Martínez, viuda de Lozano, está escuchando el programa y le interesan las grabaciones de los últimos 2 sábados. Quiere el sí. Sería cuestión de que la próxima semana, si está nuestra hermana Elizabeth Adriana Ramos, entonces presentarle esta petición. Dice que tiene mucho tiempo de escucharnos y le gusta mucho la enseñanza. A mí también, hermano. A mí me fascina hablar del Señor Jesús. Amén. Mari Carmen Espinosa, del Camino de la Fe, ella tiene una pregunta. ¿Para qué un creyente consolidado? ¿Por qué un creyente consolidado, lleno del Espíritu Santo, no recibe sanidad y muere? ¿Tú qué le dirías a la hermana? Bueno, lo que hemos estado hablando, que en la cruz del Calvario se redimió el alma, y que el cuerpo, hasta que Cristo no venga, va a ser transformado. Es sujeto de enfermedad, es sujeto de dolor. Pero mientras tanto existe el recurso. Existe el recurso en Cristo Jesús, pero no se nos olvide que dice la Escritura que debemos de creer en Él y que en su llaga fuimos nosotros. Pero entonces acabas de plantear una cuestión muy valedera. Una cosa es estar lleno del Espíritu Santo. Y otra cosa es tener fe. Y otra cosa es tener fe para sanidad. Así es. Son cosas distintas. Pero el recurso de la sanidad, hay mucho creyente y muchos hombres de Dios y han muerto con enfermedad. Con enfermedad. No se nos olvide una cosa, hermana. Estamos hablando del recurso de la llenura del Espíritu Santo para la entidad moral de la persona, del alma. Sí. Y hablar de la sanidad, estamos hablando que es otro recurso, que es Jesucristo, sí. Pero la fe en Jesucristo. Sí, entonces son dos cosas distintas. Pues mira, eso es lo que me dijo una vez el viejito Osborn. Le dije, hermano, ¿usted qué dice de la ciencia médica? Dijo que es un recurso de Dios para los que no alcanzan a creer que Cristo los sane. Exacto. Y muchas de las veces el creyente, por falta de información, tal vez no puede creer suficiente en la persona de Jesucristo para ser sanado. Muy bien. Petty de Orozco, Camino de la Fe, está pidiendo oración por fortaleza y consuelo para la familia Rivera Velázquez y por la familia de ella, Rivera, por el fallecimiento de su hermano Guillermo Rivera Soto. Estaremos orando por eso, claro que sí. Dinora Sánchez, del Camino de la Fe, felicita al hermano Ramos por el programa y al hermano Mundo por la palabra tan profunda que les transmitimos. Les aclararon muchas dudas y da gracias a Dios por eso. Saluda al la hermana Rosario. Pide para que el Señor les abra fuentes de trabajo, que tenga misericordia de ellos y le dé esto a la familia Sánchez. No le entiendo el otro muy claro. Muy bien. También nos ha llamado nuestra hermana Alejandrina Ríos, ella es de Apodaca. Ella está pidiendo oración por ella, tiene dolor de sus huesos, desgaste de articulaciones y no puede ir a la iglesia por sus molestias. Saludos y bendiciones al hermano Ramos y a su familia. Recibimos esto con cariño. Y está yo pensando, no sé qué tal veracidad hay en esto, que se está inclusive diciendo que eso de orar por los enfermos ya es cosa del pasado. Pues entonces ya tampoco predique la salvación, porque es tan antiguo eso. Necesitaríamos quitar lo que dice el Señor Jesús en los evangelios, ¿verdad? ¿Qué dice? Acerca de los que creyeren pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Y entonces tendrían que mostrar fecha de caducidad para ese pasaje. Claro. Mira, hermano, la caducidad de este pasaje llegó en tal fecha. Ahí nos vamos a quedar, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias, Señor, por este día de participación en estos programas.
Muéstrate al pueblo, extiende tu mano y dales ayuda y misericordia por Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos escuchamos el próximo sábado de 8 a 10 de la mañana. Iglesia, el Camino de la Fe, presentó su programa Tendencias de nuestro tiempo, la visión exacta del acontecer mundial según las Escrituras. Llame a los teléfonos 83 7990 60 y 83 34 66 52. Tendencias de nuestro tiempo. Hasta el próximo.